Siéntense un momento, hermanos. Que Dios les bendiga esta mañana. Estoy muy alegre de que me puedan ver. No, solo quiero llamar su atención, por eso dije eso. De veras, para mí es un privilegio, es un honor que se me conceda poder compartir con ustedes la palabra. Y cuando a mí pues me toca predicar, le pregunto al Espíritu Santo, de veras, ¿qué quieres que diga? ¿Y por qué tengo que decirlo? ¿Y para qué? Y en estas 3 semanas que estuve estudiando Biblia, no sé por qué me sentí movido a hablar sobre lo que vamos a compartir ahora. Son 3 sucesos que quiero compartir con usted, que están en la palabra de Dios y que son, quizás nadie habla de eso, pero si están allí es porque fueron inspirados por Dios y porque tienen un propósito por el cual enseñarnos a nosotros. Así que yo le digo al Espíritu Santo, bien, vamos a preparar eso, ayúdame, prepara el corazón de tu pueblo y que reciban la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren palabra de Dios? Amén, palabra de Dios. Vamos a esforzarnos por eso. Vamos a comenzar y les voy a pedir que busquen ahí en su Biblia el libro de Hechos, capítulo 9 y versículo 6. ¿Sabían ustedes que a Hechos se le cambió en 2 ocasiones el nombre? Primero se llamaba Hechos, nada más. De allí, primero se llamaba Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, y después quedó solamente el nombre Hechos. La palabra Hechos significa cosas que han sucedido, cosas que se han realizado. Hechos 9:6, ¿lo tienen? Bien, hoy sí, pónganse de pie, ya van a estar sentaditos 2 horas, así que pueden pararse un minuto. Dice la palabra del Señor así, Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien. Por lo general, cuando nosotros oramos y platicamos con nuestro Padre Celestial, casi el 99.9%, nosotros los cristianos siempre estamos diciéndole al Señor, bendíceme, provéeme, cuídame, guárdame, dirígeme. Y todo es me. Yo creo que por eso nos pusieron ovejita, ¿verdad? Porque es me. Pero raras veces alguien en oración se postra delante de Dios para hacerle la pregunta que el apóstol Pablo hizo en esta ocasión y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos realmente hemos hecho esa pregunta? Medítelo en su corazón. ¿Cuántos realmente nos hemos postrado un día en oración en nuestro hogar y así de corazón le hemos dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vale la pena. Vale la pena pensar, y si nunca lo hemos hecho, deberíamos de tratar, de intentarlo. En esta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo marcha hacia un propósito que él cree que es el correcto. El apóstol Pablo estaba 1000% convencido que luchar contra el evangelio, y la Biblia describe que arrastraba a las mujeres del pelo y las metía en la cárcel, a los hombres los vapuleaba,
por ser simplemente cristianos, por decir que creían en Jesús. Y Pablo estaba convencido al 1000% que hacer eso era lo correcto para él. Por eso lo hacía con tanta devoción, lo hacía con tanta pasión. Oiga las palabras que estoy usando. Pablo lo hacía con pasión, porque él decía, es que esto es lo correcto. Estos son herejes, profanan el nombre de Dios. Y en ese rumbo de vida que él llevaba, de repente Dios lo interrumpe. Interrumpe su camino, dice la Biblia que él cae a tierra, oyó una voz, solamente él la escuchó, nadie más de los que iban con él en compañía, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y la voz le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón, porque si hay un aguijón y usted lo golpea, el aguijón sigue allí, pero uno se desangra. Y cuando Pablo le recibe la revelación de quién es el que le está hablando, cuando él capta que quien le está hablando es el Hijo de Dios, entonces él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, ve a la ciudad y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Estoy haciendo esto como introducción porque, hermanos, la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Es una muestra de disposición. Si alguien dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Está demostrando disposición a obedecer lo que Él diga, a depender de lo que Él diga. Y en este caso, entonces, hermanos, si usted se pregunta esta mañana, y le voy a dar unos 5 segundos para que se haga la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? A ver, pregúntesela en la mente. La respuesta sería, se la voy a dar al final, ¿qué quiere el Señor que haga? Pero déjeme decirle, aquí viene el paréntesis más largo que voy a hacer del mensaje, y quiero que entienda esto. Muchas veces, hermano, no es nada fácil hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí escuchó eso? Muchas veces no es nada fácil hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque muchas veces obedecer la voz de Dios significa renunciar a mis propios deseos, a mis propios anhelos, a mis propios proyectos, a mis propias metas, y abandonar mi vida en las manos de Dios. Y yo quiero mostrarle estas 3 historias que están en la Biblia de gente que tuvo que hacer lo que Dios le pidió, aunque muchas veces, bueno, yo creo que las 3 veces no querían, pero Dios se los pidió y lo hicieron. Es increíble esto. Yo cuando estaba estudiando esto, de veras mi corazón se compungió porque yo decía, qué bárbaro lo que fueron capaces de hacer estos hombres solo para demostrarle a Dios obediencia. Y a nosotros muchas veces solo se nos pide, vamos a la iglesia. Y ni eso queremos. Entonces el primer ejemplo que quiero ponerles, voy a pedirle a mi hermano que me ponga ahí Oseas, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra, Oseas 1, versículos 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, al profeta, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Verso 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. A ver, vamos a analizar esa historia. No es tan sencillo como se lee. Oseas era un profeta. Era alguien que
proclamaba el mensaje de Dios para Israel, para el pueblo de Dios. Pero en los tiempos en que existía el oficio de profeta, porque hoy ya no hay profetas, hoy lo que hay es el don de profecía, que es diferente. Aprenda eso, iglesia. Don de profecía no es lo mismo ser profeta. Hay un montón de gente ahí que anda diciendo que son profetas. La Biblia no apoya eso. Lo que hay es don de profecía. Alguien puede tener el don de profecía, que Dios lo use para profetizar algo en determinado momento. No es que todos los días va a andar profetizando y diciendo. No, son momentos específicos donde Dios usa a alguien que tiene el don de profecía. Pero en estos, porque si alguien fuera profeta, tendría que vivir como los profetas vivían. Los profetas dependían totalmente de Dios. Su ministerio, su vida era esa. Y usted va a encontrar características de lo que ellos hacían. Una de ellas, por ejemplo, era que los profetas, hermano, no comían, por ejemplo, cosas inmundas. Los profetas, hermano, se aislaban por largas temporadas buscando la presencia de Dios para recibir el mensaje que Dios quería transmitir. Entonces Oseas era un hombre que se había guardado, se había cuidado para sí. Era un hombre que estoy seguro que estaba esperando en Dios la oportunidad de conocer a la mujer con quien él se iba a casar y tener su propia familia. No era un picaflor, no es que a los 15 años ya tuvo la primera novia y no le gustó y al siguiente año la cambió y a los 3 años ya tenía otra y tenía una colección de novias. No, era un hombre que se había guardado porque él tenía que reflejar al pueblo, hermanos, qué es lo que es ser temeroso de Dios. Entonces imagínense, no es nada fácil que a un hombre que toda su vida ha pasado guardándose para Dios, dando fiel testimonio de Dios, de repente reciba un mandato de ese Dios que le diga, oye, es tiempo que te cases y para ti yo he elegido a una prostituta. ¿Se da cuenta del contraste? No es fácil. Y le dice, vas a ir a buscarla. Y hermano, yo pensaba en esto, ¿dónde se busca a una prostituta? Donde nunca había entrado un profeta. Donde nunca había ido un profeta, donde hay licor, cigarro, gritos, música, jayanadas, de todo. Y el Señor le dice, tienes que ir a ese lugar y buscar de allí una mujer fornicaria. Y le vas a proponer matrimonio. Imagínese usted a Oseas entrando a un prostíbulo. Tiene que imaginarse eso para que pueda entender el meollo del mensaje. A Oseas entrando en un prostíbulo, hermano, comenzar viendo las muchachas allí con las piernas cruzadas enseñando su cuerpo, sonriendo, porque las mujeres de seguro decían, ya entró un nuevo cliente. Y Oseas viendo a las mujeres hasta que se decidió por una y llegar donde esa mujer, yo me imagino la mujer contenta pues porque la había elegido a ella, ¿verdad? Y decirle, hola guapo, ¿qué haces por aquí? Y Oseas, hermano, en medio de ese ambiente decirle, mira, ¿sabes qué? Pues me he fijado en ti, te he elegido en medio de todas estas, me gustas. Y no sé, la mujer que le pudo haber contestado, ¿verdad? Decirle, bueno, no has elegido mal, muchacho, ¿verdad? No cobro tan caro. No, es que no vengo a pasar un rato contigo, sino que, ¿cómo te digo? Pues no quiero acostarme contigo y darte un par de monedas y ya estuvo, no. Yo vengo a proponerte matrimonio. ¿Qué? ¿Quieres que me case contigo? Sí, quiero que seas mi esposa y que seas la madre de mis hijos. ¡Oh! Te equivocaste del lugar. Esta no es la iglesia.
Un profeta para casarse busca a la mujer más santa en una iglesia, no un prostíbulo. ¿Se da cuenta de lo que Dios le estaba pidiendo? Y a mí me sorprende cuando la Biblia dice que Dios le pidió esto a Oseas con un propósito. La historia dice que la mujer aceptó. Ha de haber dicho, bueno, voy a probar este loco a ver si es cierto, a ver cuánto le dura la locura, ¿verdad? De venir a sacarme de este prostíbulo, a hacerme su esposa. Le dio un apellido, se casó con ella. Le dio un apellido, la llevó a su casa. La Biblia dice que tuvo el primer hijo, tuvo un segundo, tuvo un tercero con Oseas. Pero ¿se imagina usted lo que el pueblo decía al ver a Oseas y yendo de la mano con su esposa? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Con su esposa Gomer. ¿Cuál cree usted que era la reacción del pueblo de Israel? Yo no sé aquí cuántos esposos acostumbran eso, pero yo sí. Me gusta cuando voy a algún parque o incluso a vitrinear al centro, decimos nosotros, a mí me gusta llevar de la mano a mi esposa. ¿Cuántos esposos hacen eso? ¿No? ¿Esposas? A mí me gusta llevarla de la mano, que la gente vea que es mi esposa. Imagínense a Oseas llevando de la mano a Gomer en la calle y la gente sabiendo que era quizás la más solicitada del prostíbulo. ¿Y qué es lo que hace el profeta con esta prostituta? ¿Cómo es posible que un siervo de Dios elija a una mujer de esa calaña para casarse con ella y darle un hogar y darle un apellido? ¿Por qué no fue a la iglesia al Calvario? Si allá hay mujeres santas, dignas de un profeta, ¿o no? ¿O no? No sé qué vergüenza tuvo que pasar Oseas, pero personalmente creo que se sentía mal. Murmuraciones. Pero decidió amarla. Y Dios le dice, y cuando se te vaya, porque la mujer se le iba, hermano. En la casa tenía todo. Tenía comida, tenía techo, tenía cama, abrigo. Pero ella añoraba su vida anterior y de repente se le escapaba a Oseas. Y cuando Oseas llegaba quizás a la casa del trabajo, hermanos, y llegaba, Gomi, mi amor, ya vine. Y salían los niños y le decían, mamá se fue desde la mañana y no ha regresado. ¿Y para dónde habrá salido? Bueno, esperémosla, tal vez regresa más tarde, ¿verdad? Pero pasaba la noche y ella no regresaba. Y salir a buscarla, disculpe vecino, ¿ha visto usted de casualidad a mi esposa? ¿A comer? Sí. Bueno, la última vez me pareció que iba rumbo al casino, al casino ahí donde dice la vida feliz. Y la iba a buscar y la hallaba otra vez en su antiguo oficio. Y dice la palabra que él tenía que entrar otra vez al prostíbulo y decirle, mi amor, ¿qué haces aquí? Tienes que venirte conmigo a casa. Nuestros hijos te están esperando, te extrañan. Antes de venir hasta puse allí agüita para café, para que hoy que regreses te eches una tacita de café y vamos a pasar comprando pan, vente. Y se la llevaba de regreso. Si usted lo lee, a mí me compugió el corazón, hermano. Porque si usted lo lee, la Biblia dice que esta mujer no lo hacía solo una vez, era recurrente el irse. Era recurrente el añorar su vida pasada. Y Oseas cada vez la tenía que perdonar, y perdonar, y perdonar, y seguir amándola. Y entonces viene la explicación del porqué de esto.
Y el Señor le dice a Oseas, así como tú te vas detrás de esta prostituta, la tienes que ir a recoger de nuevo y traerla. Eso es lo que yo hago con mi pueblo Israel. Mi pueblo Israel me deja por irse con sus amantes egipcios. Me deja por las bagatelas que le da el mundo. Y yo jamás dejo de amarlo, de buscarlo, hasta encontrarlo y hacerlo volver a mi redil. Ese era el mensaje que tenía que transmitir. Y yo me pregunto, ¿y por qué Oseas no simplemente se paró en la plaza y comenzó a predicar eso? ¿Por qué tuvo que casarse con ella? Para que el pueblo de manera gráfica viera lo que Dios hacía por su pueblo. Y esto, hermano, nos lleva más allá. Porque hoy, actualmente, exactamente en este momento, no tiene nada que ver con Israel y Dios. Hoy tiene que ver con Dios y nosotros. Somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Déjame decirte que el amor de Dios es incondicional por ti, hermano. El amor que Dios tiene es un amor sin reproche. Entiende eso, iglesia. El amor que Dios tiene por ti es un amor lleno de misericordia. La Biblia le llama gracia. Dios te ama a ti, no por lo que tú haces o dices. Dios te ama a ti por pura gracia. ¿Cómo correspondes a ese amor? ¿Cómo corresponder a un amor así? A un amor incondicional, a un amor que no abandona. Porque yo no sé si tú lo has experimentado, pero en mi vida personal, Dios a mí jamás me ha abandonado. Aun cuando mi fe ha estado débil. Aun cuando quizás con mis acciones le he negado. Aun cuando con mis palabras he dicho lo contrario de lo que creo. Aún así, el amor de Dios jamás me ha abandonado. Jamás. Y a ti tampoco. Tienes que entender eso, iglesia. Porque cuando entiendas eso, entonces tu reacción a ese tipo de amor definitivamente tiene que ser una reacción de amar a aquel que me amó a mí primero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Al que nos amó primero, como éramos. Y yo no sé por qué muchas personas no hemos entendido eso, pero ya es tiempo que lo vayamos entendiendo, hermanos. Cuando Dios nos hace el llamado para ser parte de su familia, ¿quiénes éramos nosotros? Gracias a Dios por aquellos que no tenían grandes pecados. Pero sí ya vemos personas que nadie daba un centavo partido por la mitad por nosotros. Nadie. El mundo nos aborrecía. Nadie quería ser nuestro amigo. Éramos muy problemáticos. Y aún así, Dios nos amó. Cuanto más ahora que somos parte de su familia. Dale una ofrenda de palma al Señor. Él se lo merece. Aleluya. Así que a Oseas se le pidió esto. Yo no sé de los varones que están aquí cuántos hubieran aceptado ese reto. La segunda historia que le quiero compartir, porque estamos hablando acerca de la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Entonces a Oseas le dijo, lo que quiero que hagas es esto, que te cases con una prostituta. La segunda historia está en Isaías capítulo 20, versículos 2 y 4. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Lo voy a dejar allí porque yo se lo voy a explicar.
Está hablando de Egipto y de Etiopía. ¿Por qué? Porque resulta, y esto los que vemos los estudios bíblicos que mi hermana imparte, ya tenemos que saber esto porque ella lo ha explicado allí. Sí, hermano, ya lo ha explicado allí bien detalladamente nuestra hermana Marilyn. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Marilyn por el conocimiento que da allí. Quienes no ven eso se pierden de mucho. Pero ella en una de las clases nos explicó que el reino de Israel se dividió en dos, ¿verdad? Que estaba a quien se le llamó Israel, el reino de Israel, y se le llamó el reino de Judá. Pues resulta que cuando la nación de Israel estaba de esta manera, ellos comenzaron a confiar en los egipcios y en Cus, o sea, los etíopes. Porque estas dos naciones eran naciones guerreras que tenían ejércitos enormes. Entonces el pueblo de Israel decía, si alguien quiere invadirme, lo que voy a hacer es irle a pedir a los egipcios que me apoyen, que me defiendan de mis enemigos. Hermano, y yo pienso, yo creo, estoy convencido que si algo ofende, por ejemplo en mi caso, que un hijo mío, en lugar de pedirme a mí un par de zapatos, se lo vaya a pedir al vecino de enfrente. ¿No crees? Yo soy tu padre. Si necesitas un par de zapatos, pídemelo a mí. ¿Por qué se lo tienes que pedir al vecino? Israel se olvidó que tenía un Dios todopoderoso. Un Dios capaz de solventar cualquier situación y de ayudarlo en cualquier situación, y comenzó a confiar en sus naciones vecinas. Y esto encendió el enojo de Dios. Y para demostrarle a Israel, hermano, aquel verso que después nosotros conocemos que dice, maldito el que confía ¿en qué? En brazo de hombre. Entonces el Señor llamó a su profeta Isaías y yo me imagino Isaías diciendo la pregunta que estamos estudiando esta mañana, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, Isaías, quiero que te quites tu sandalia, quiero que te desnudes de tu ropa y que andes desnudito por todas las calles a que te mire todo el pueblo de Israel. Cuando yo leí esto, tuve que averiguar y tuve que preguntar a qué se refiere desnudo, ¿verdad? Porque inmediatamente uno piensa, este se tuvo que poner el traje de Adán, ¿verdad? Cuando estaba en el paraíso. O sea, nada pues. Pero no. Cuando usted lee toda la historia completa, el Señor dice, ahí donde llegamos, así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo, ¿cuánto tiempo? 3 años. Así dijo el Señor, Egipto y Etiopía va a ser invadido y llevado como esclavos. Y dice la palabra, y van a enseñar las nalgas. Todo mundo le va a conocer las nalgas. Así está escrito ahí en la Biblia. Entonces me fui a averiguar, y es que cuando dice desnudo, no se refiere a andar sin nada de ropa. Hay unos eruditos que dicen, de seguro andaba solo en calzoncillo. Porque sabe usted que para un judío, hermanos, para la sociedad occidental no es escandaloso que una mujer salga en bikini a la calle, ¿verdad que no? El mundo occidental hasta celebra eso. Pero para el mundo oriental, hermanos, que alguien le conozca a una persona que tiene un lunar 2 centímetros arriba de la rodilla, eso es un escándalo. 2 centímetros arriba de la rodilla. Eso es un escándalo. Que alguien conozca tus piernas. No digamos que te vea las pompis. Entonces, yo me lo quiero imaginar de esta manera. Solo. Porque esto es gráfico. Cuando digo gráfico es que usted tiene que pensarlo cómo se miraba. Entonces los hombres, tanto los hombres como las mujeres usaban gabán, ¿verdad? Sí, el vestido no era como el que usamos ahora. Era un solo gabán. Se diferenciaba por un lacito que se ponían los hombres para diferenciarse de las mujeres. Entonces yo me imagino a Isaías vestido con su gabán, descalzo,
La gente viéndolo caminar y proclamando el mensaje de Dios, pero cuando terminaba de pasar frente a la gente, imagínense que al Gabán se le haya cortado una tijera, un corte por aquí para abajo. Y todo el mundo miraba la desnudez del profeta. Y otra vez tenemos que pensar en que no era un borrachito. Es que no era un simple miembro de la iglesia. Era el profeta de Dios. Era el profeta de Dios. Amén. Aquí, hermana. Hermana Seferina, aquí. Ah, vaya. Sí, es que ella me está diciendo a dónde me mueva. Entonces, hermanos, el pueblo estaba viendo la desnudez del profeta. Y el Señor dice, yo me imagino todo el mundo preguntándose, ¿y cómo es que el hombre de Dios deja que le conozcamos las pompis si solo la esposa se las tiene que conocer? ¿Cierto sí o no? ¿Cierto sí o no? Y el Señor dice, porque así como tú pasas esa vergüenza, porque era una vergüenza para el profeta enseñar su cuerpo, así será avergonzado los egipcios y los etíopes cuando sean llevados esclavos. Y entonces, ¿a quién le va a pedir ayuda a Israel? Si las naciones que tenían ejército en los que Israel confiaba han sido llevadas como esclavas, ¿en quién va a confiar ahora? Iglesia, Dios estaba diciendo, tienes que aprender a confiar en tu Dios. Y una vez más digo, esto ya no es para Israel, es para nosotros. ¿En qué confía usted, hermano amado, que me escucha esta mañana? Hay gente que confía en la cuenta de banco que tiene. Y cree que porque tiene ahorrado unos $50,000 allí, eso le asegura su futuro. Mentira. Eso puede desaparecer de la noche a la mañana. Hay gente que confía en su trabajo, el trabajo que tiene. Hay gente que confía en sus títulos, en su título que tiene. Pero todo eso es vanidad. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, yo todo eso lo tengo por basura por amor a Cristo. Iglesia amada, algo que actualmente se está perdiendo dentro aún de las iglesias es el hecho de confiar, depender totalmente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no debemos de ser los que pierden su fe. Debemos de mantenernos. Hoy que se está viviendo la apostasía a nivel mundial, porque ya está la apostasía a nivel mundial. Lo único que falta es que se presente el hombre de pecado, el anticristo. Y antes que eso suceda, la iglesia es levantada. Por eso decimos que estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso es que decimos que debemos de estar preparados cada día. Aprendamos, hermanos, a confiar en Dios. No confiemos en aquellas cosas que son de este mundo. La Biblia enfatiza hechos no solo una, infinidad de veces diciendo, no mires las cosas que se ven, aprende a confiar en aquellas que no se ven. Vamos a correr por el tiempo, le voy a enseñar la tercera historia de esta tarde. Está en Ezequiel, capítulo 4, versículos 12 al 15. Dice la palabra, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Wow. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo a Ezequiel, quiero que cocines pan debajo de la ceniza. ¿Sabe qué es cocinar pan debajo de la ceniza? Es que primero se quema la leña
Y cuando la ceniza todavía está así, que chisporrotea, que está todavía rojita, ahí se mete el pan para que se cosa al calor de la ceniza. Y Dios le dice, quiero que cocines tu pan debajo de la ceniza, pero el combustible que vas a usar para eso tiene que ser excremento humano. Increíble las cosas que Dios pide, ¿verdad? No, yo dije, Señor, te doy gracias porque no me dejaste nacer en aquella época. Sino que en esta época de la gracia, porque estamos bajo la gracia. ¿Cuántos aman la gracia de Dios? Debemos desear la gracia de Dios. Debemos anhelar la gracia de Dios, el favor de Dios con nosotros, a cada instante, a cada momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, que la gracia de Dios nos acompañe. Cuando usted lee la historia completa, Dios quiere que el profeta Ezequiel profetice acerca de una guerra contra, otra vez, los reinos divididos, Israel y Judá. Y el Señor le dice, vas a tomar un adobe, o sea, un adobe es un ladrillo, pero de lodo, ¿verdad? De tierra. Y allí vas a dibujar a escala la ciudad de Jerusalén. Y vas a poner una plancha de acero y te vas a acostar en la plancha de acero y vas a dormir sobre tu lado derecho 390 días, sin moverte para el otro lado. Todas las noches cuando te acuestes, te vas a acostar a tu lado derecho y ahí vas a dormir. Así vas a dormir 390 días, porque 390 días Israel va a ser asediado. Y después que pasen 390 días, te vas a volver a tu lado izquierdo y vas a dormir a tu lado izquierdo 40 días. Porque 40 años, porque era un día por cada año, o sea que Israel iba a tener 390 años de asedio. Y a Judá le dice, vas a dormir 40 días a tu lado izquierdo, porque Judá va a tener 40 años de asedio. Solo eso ya era sacrificio, ¿no cree usted? Y después le dice cómo va a comer. Le dice cuánta agua va a tomar y cuánta harina va a comer en el día. Cuando usted vea eso, hermano, es demasiado largo para decirlo aquí, pero si usted lo lee, si usted se motiva a buscar esto y lo lee, está hablando de que la comida era mínima, solo para mantenerse vivo, no para alimentarse los 3 tiempos, solo para mantenerse vivo, lo mínimo de comida y lo mínimo de agua. Porque así iba a pasar Israel también cuando fuera invadido por las naciones. Pero el punto fuerte es cuando le dice, y la comida cuando la cocines vas a usar excremento humano. ¿Se imagina al profeta tener que buscar en las calles excremento humano? Tenía que estar ya seco para que agarrara fuego. ¿Se imagina el olor que eso produce cuando es quemado? Yo cuando estaba leyendo esto, usaba mi mente para imaginarme esas cosas, porque yo decía, eso a cualquiera le dan ganas de vomitar, ¿o no? Y Dios estaba diciendo, quiero que el pueblo te vea cocinar así los alimentos. Y cuando te vean, ellos van a sentir vómito con solo sentir el olor, y con eso está cocinando sus alimentos. Y entonces iba a venir la declaración de Dios y le iba a decir al pueblo, así como yo me estoy comiendo los alimentos con esta inmundicia, así también ustedes van a comer su inmundicia cuando sean deportados porque no quieren obedecer a Jehová. Ahora, hay que hacer un paréntesis porque la Biblia dice que el profeta le dijo lo que leímos allí, ¿verdad? Señor, mi alma no es inmunda. Desde mi juventud yo nunca he probado inmundicia. No me pidas que cocine mis alimentos con estiércol humano. Y el Señor se compadece del profeta y le dice, está bien, no lo hagas con estiércol humano, hazlo con estiércol de vaca.
¿Usted conoce el estiércol de vaca seco? Bueno, los que hemos vivido en el campo lo conocemos. Y en el campo lo usaba su familia para espantar los mosquitos, hermano. ¿O no? Sí, tamañas tortas así de la vaca, ya secas, se llevaban a la casa, se encienden y el humo eso espanta a los mosquitos. En el campo así es. Y el Señor le dice, está bien, pues, cocínalos con estiércol de vaca. Pero yo creo, hermanos, que aún así era mucho pedir. Sin embargo, Dios lo hacía porque quería que el pueblo viera literalmente lo que iba a suceder con ellos si no obedecían. Pregunto yo, ¿usted cree que es necesario llegar, hermanos, al extremo de ver algo gráfico para entender que si yo me alejo de Dios, a mí no me va a ir bien en la vida? ¿O cree que con solo que me lo prediquen yo lo entiendo? ¿Cuántos lo entienden? Mejor dicho, ¿cuántos saben que si nos alejamos de Dios nos va mal? Nos va mal. Así como el agua no puede, así como el pez no puede dejar el agua porque se muere. El hombre cuando deja a Dios, deja de vivir y comienza a existir nada más. La fuente de vida se llama Cristo Jesús. La fuente de felicidad se llama Cristo Jesús. Por eso David decía, vuélveme el gozo. Porque cuando se abandona a Dios, se pierde el gozo de la salvación. El gozo de saber que si morimos hoy, va a ser para estar en la presencia de nuestro Dios. Que pase lo que pase, mi vida está escondida en las manos de Dios. Así que, hermanos, estos 3 ejemplos que yo les he puesto son las cosas que Dios pedía en el antiguo tiempo que hicieran sus hijos. Así que la pregunta es, obligada ahora es, ¿y qué es lo que pide Dios de ti hoy, hermano? ¿Qué pide Dios de ti? Una vez, platicando con un hermano, yo le decía, si Dios usara los mismos métodos que antes, así como pedía todo esto de los profetas, solo para demostrar su mensaje, yo creo que el mensaje que nosotros predicamos ahora es que viene un día ardiente como un horno, ¿verdad? Y que el que no reciba a Cristo va a vivir eternamente en el lago que arde con fuego y azufre. Y como ese es el mensaje, imagínense que Dios nos eligiera a uno de nosotros y dijera, mira, quiero que le enseñes a la gente de Búfalo el mensaje del infierno, porque con palabras no lo entienden, así que gráficamente, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues yo digo, elegiríamos aquí a uno de la iglesia para que nadie se enoje, para que no todos digan, yo, no, lo vamos a echar a la suerte, elegimos a uno. Nos vamos al centro, el downtown, le derramamos sobre él unos 2 galones de gasolina y le prendemos fuego. Y cuando la persona esté gritando, me quemo, y la gente llegue y diga, ¿y por qué le prendieron fuego al hermano? Entonces allí vamos a predicar, porque así como el siervo de Dios está ardiendo, un día ustedes van a arder en el infierno. Esa sería una manera gráfica, ¿no cree? ¿Quién es voluntario? Dios no pide eso. Y doy gloria a Dios porque no nos pide cosas extremas hoy. Dice el libro de Miqueas 6:8 lo que Dios pide. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente te pide 3 cosas. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide Dios de ti. ¿Se da cuenta? No es nada extremo de lo que tuvieron que hacer los anteriores para que el Evangelio llegara hasta nuestros días. Solo nos dice
Este versículo que acabamos de leer, hermano, lo que hace es que resume la esencia verdadera de la adoración a Dios. Lo repito una vez más para que quede claro. Este versículo, hermano, lo que hace es que resume la esencia verdadera de alguien que adora a Dios. Si alguien de veras es seguidor de Dios, si alguien de veras es hijo de Dios, entonces tiene que practicar estas tres cosas que Miqueas dice. Y el Señor Jesús esto todavía lo reduzco en el Antiguo Testamento cuando Él dijo, solo son 2 mandamientos los importantes. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto cuesta lo que Dios pide? Iglesia, eso es lo que Dios pide de nosotros. Déjeme explicarle de manera rápida cuando dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es tratar a los demás de manera honesta. Oiga esto, por favor, iglesia. Ser justo es tratar a los demás de manera honesta. La palabra de Dios dice, dale honor a quien honor merece. Eso es ser justo. Dale respeto al que merece respeto. Ser justo es actuar con rectitud en nuestras relaciones sociales, pero también en nuestras relaciones comerciales. Ser justo es que a mí me contrataron en empresa donde yo estoy y nos pusimos de acuerdo que me van a pagar a tanto la hora para que yo durante 8 horas yo pase haciendo determinada cosa en empresa. Y ser justo es que yo no voy a perder el tiempo y solo me voy a poner a trabajar cuando mi jefe me vea. Ser justo es que en lo que a mí sea posible voy a desempeñar mejor mi trabajo, porque me están pagando por eso. ¿Sí me entiende, iglesia? Ser justo es una actitud de vida. Ser justo es un modo de vivir, de expresarse, de relacionarse. Número 2 dice, tienes que amar la misericordia. Amar la misericordia no significa solamente ser bueno. Amar la misericordia significa amar, ser amable con los demás, ser benigno con los demás. Fíjese que por qué estoy haciendo esto, hermano, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque aunque no parezca, muchos en las iglesias, y no hablo solo de la nuestra, hablo en general de las iglesias, mucha gente ni siquiera ha aprendido a ser misericordioso. Ve que alguien comete un error y los 10 dedos lo señalan. Ve que alguien faltó a la iglesia y en lugar de orar, porque a saber qué le pasó al hermano o a la hermana, comenzamos a criticar que no viene a la iglesia. Sin misericordia, sin compasión. Amar la misericordia es esforzarnos para demostrar el carácter de Dios a la humanidad. Porque es el carácter de Dios, ¿o no es misericordioso el Señor? Claro que sí. O si no fuera por la misericordia del Señor ya hubiéramos sido consumidos. Pero Dios tiene misericordia con nosotros. Entonces el Señor dice, tienes que amar la misericordia. Y por último dice, humillarte ante tu Dios. Humillarse ante Dios significa vivir en obediencia, en dependencia y en comunión con Dios todos los días. Porque, hermanos, humillarse ante Dios significa reconocer mis límites. Yo sé que tengo límites, tengo limitaciones, tengo debilidades. Y si Dios no es conmigo, yo no puedo seguir adelante. Yo dependo de Dios. Tengo que depender de Él. Fíjese, hermano, que
Humillarse ante Dios significa renunciar al orgullo. ¿Hay algún orgulloso aquí? Esperamos que no. Pero confiar en Dios y no confiar en nuestras propias fuerzas. A mí me encanta cuando aconsejo a mis hijos decirles cosas como esta. Ahorita mismo todo el mundo está hablando de las guerras que hay allá en Oriente Medio, ¿verdad? Están muriendo miles de personas diariamente. Que Afganistán invadió Pakistán, que los hutíes bombardearon no sé qué, que Irán bombardeó 8 países de un solo, que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán y ya murió el ayatollah, ¿verdad? Khomeini. Todo el mundo está hablando de guerra, de odio. Y yo aconsejo a mis hijos y les digo, es cierto, el mundo está encendido en una espiral de odio, de guerra, de muerte. La pregunta es, ¿por qué voy a añadir yo más odio al mundo si ya tiene suficiente? ¿Por qué no esforzarme por tener un hogar donde se respire paz? En lugar de esforzarme por pasar peleando todo el día con mi esposa, la esposa con el esposo. ¿Por qué? Había alguien que siempre me hablaba de conspiraciones y me decía, es que usted no sabe, pero aquí en Estados Unidos los nazis, los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial emigraron a Estados Unidos y ellos, aunque usted no lo sepa, tienen el control debajo de bambalinas, ¿verdad? Otras bambalinas, como se dice, tienen el control y ellos son los que inician todos estos movimientos aquí dentro de Estados Unidos, que está destruyendo Estados Unidos. Y vivía con una paranoia este muchacho hablándome de las conspiraciones y se me quedaba viendo porque yo calmado, escuchándolo. Y cuando terminaba de hablar le decía, es cierto, pero ¿yo qué puedo hacer contra esas conspiraciones? Nada. Lo que yo sí puedo hacer es que en mi hogar haya paz. ¿Cuántos reciben esto? Esfuérzate por eso. Dios no te está pidiendo que hagas cosas extremas, hermano. Lo que Dios te está pidiendo es que tengas un cambio de actitud, un cambio de vida. Que no seas odioso, que aprendas a amar. Que no seas crítico, que aprendas a tener misericordia. Que no te creas que tú lo puedes todo, que te humillas ante tu Dios. No te está pidiendo cosas grandes. Y cuando nosotros comenzamos a hacer eso, porque iglesia amada, déjeme decirle algo, no sé si alguien va a incomodar esto o algún pastor se va a poner en contra mía, pero es que el verdadero evangelio no es el que se vive aquí en la iglesia. El verdadero evangelio es el que se vive afuera, en el trabajo, en la casa, cuando vas conduciendo. Es allí donde sale el verdadero evangélico, el verdadero creyente. Porque aquí en la iglesia todo el mundo le dice, pónganse de pie, y se ponen de pie. El que está aquí dice, vamos a orar, y todos oramos. Es tiempo de cantar, y todos cantamos. Pero cuando tú estás en tu casa, ¿cuánto tiempo tú dedicas para leer la palabra? Cuando estás en tu casa, ¿cuánto tiempo te tomas para orar realmente? Cuando estás en tu casa, ¿cuántos himnos cantas durante el día? O lo que cantas son rancheras de Vicente Fernández. ¿Ve lo que estoy diciendo? El verdadero evangelio no es aquí. Nosotros venimos a la iglesia a gozarnos, a celebrar todo lo que Dios hace allá afuera con nuestras vidas. Porque a mí Dios me guardó 5 días de la semana, 6 días de la semana. No tuve accidentes en mi carro y he visto muchos accidentes. Pero Dios me guardó a mí de todo eso. Y he visto gente que ha perdido su trabajo. Yo tengo mi trabajo fijo. He visto gente que anda mendigando comida. Yo tengo comida en mi casa.
Entonces voy a la iglesia y voy a gozarme, a darle alabanza a ese Dios por todas las cosas que hace por mí afuera. Amén. Vengo a la iglesia a eso. Pero cuando la Biblia dice qué es lo que pide Dios de ti, y ya enumeré las 3 cosas, que ames la misericordia, que te humilles delante de Dios. Lo que Dios te está diciendo es, cambia de actitud. Si eras chambrosa, ya no lo seas. Si antes te gustaba mentir, ya no mientas. Si antes te gustaba aparentar, ya no aparentes. Sé humilde. Busca de Dios y Él te recompensará. Que el Señor les bendiga, hermanos.